necesitamos la motivación constante. Porque le voy a decir una cosa, el tener gozo en su corazón es una decisión. Porque en esta mañana yo tuve la oportunidad de sentirme triste y desanimado, ¿verdad? Y todo el asunto. Pero con una palabra que salga de su boca y diga, no, este día vamos a tener victoria, este día nos vamos a reunir, vamos a alabar al Señor. Y hermano, completamente el ambiente, su alrededor, todo cambia. Pero si usted se levanta, ay, tengo que ir a la iglesia, ay, tan temprano que se reúnen los hermanos, ay, que no tengo deseo, ahora es domingo y que he trabajado todo, oh my God, va a tener un día pero pésimo. Y lo peor es que el Señor no le va a recibir absolutamente nada de lo que usted le ofrezca, porque viene como a empujones. Entonces cuando decidimos, lo cantábamos en este momento, ¿verdad? Yo he decidido en este día tener la victoria, en este día recibir lo que Dios tiene para mí con agrado. Amén. Esperando en Él. Aleluya. Entonces es una decisión. Tenemos que decidir vivir en paz, vivir en armonía, vivir en amor. Eso es lo que le agrada al Señor. Amén. Hemos estado, hermanos, ¿cuántos vienen listos? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de leer 2 Corintios capítulo 4, que es una continuación de lo que estuvimos estudiando el domingo pasado? ¿Cuántos tuvieron la oportunidad de leerlo, no? Es importante porque usted viene anticipado a la lección o a la enseñanza, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, cuando hay cosas que a veces no entendemos y traemos esa pregunta en nuestro corazón y decimos, ¿qué querrá decir el Señor acá? Entonces, cuando ya lo vemos a la luz del Espíritu Santo, entonces se nos aclara la Escritura y podemos entenderla mejor. Así es que yo los motivo a que lean, hermano. Lean. Por ejemplo, por eso llevamos un orden entre capítulo en capítulos. Él lea, por ejemplo, este día terminamos el capítulo 4. Usted anticipadamente lee el capítulo 5. Y usted dice, bueno, aquí voy ya listo, preparado. ¿Qué es lo que voy a entender? ¿Verdad? ¿Qué es lo que quiere decir acá? Porque a veces, hermano, está un poco confuso entenderlo sin la luz del Señor, ¿verdad? Entonces, los motivo, hermanos, a que lean los capítulos que vienen, para así estamos un poco más adelantados. Amén. Vamos al capítulo 4 y vamos a comenzar en este día como un seguimiento en en el versículo 6. Ok, si vamos todos al capítulo 4, versículo 6. Le damos gracias a Dios por su presencia en este lugar y porque nos inspira a hablar su palabra, porque nos da su luz para que podamos entender y renovar, Señor, nuestra mente cada día. En el versículo 6 dice la Escritura: porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en la faz de Cristo. Amén. Note que habla de la escritura que está en Génesis, cuando Dios ordenó que se hiciera la luz y la luz fue hecha. Amén. Y dice, pero ahora el Señor ha hecho brillar su luz
Su luz, que es, dijimos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, para que conociéramos la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? Su Espíritu Santo. Para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece a través del Evangelio en el rostro de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién fue el que por el cual el Evangelio vino a esta tierra? Fue por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y está muy claro ahí que la luz vino a nosotros y resplandeció en nuestro corazón y pudimos entender el Evangelio. Amén. Y eso es lo que les está explicando Pablo a los Corintios. Porque solamente por el Señor Jesucristo es que nosotros podemos entender el Evangelio. Amén. Aleluya. ¿Estamos ahí? Gloria a Dios. Entonces, si vamos a Efesios, mire, vamos a ir a Efesios, capítulo 1, versículo 17. Estas escrituras las vamos a leer como complemento de lo que estamos leyendo. ¿Amén? Dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Amén. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Amén. Podemos ver que nuestro corazón fue iluminado por el Evangelio. Amén. Y por eso podemos entender, hermano, esto es algo tremendo, hermano, que si lo entendemos en nuestro corazón, hermano, lo que hizo Cristo por nosotros, que nos abrió los ojos. Porque ¿cuántos entendían el Evangelio? Hay cristianos, hermanos, que todavía no entienden el Evangelio. Todavía no les ha alumbrado el Evangelio en el corazón. Amén. Lo que hizo el Señor Jesucristo, hermano, es algo grande. Grande. Que fue por su sacrificio, hermano, que se nos abrieron nuestros ojos. Porque fue el Espíritu Santo el que en nuestro corazón ahora está escribiendo la ley de Dios y abrió nuestros ojos para que nosotros pudiéramos entender por qué Jesucristo hizo eso. Y nosotros, hermanos, no teníamos ninguna, esperanza. No teníamos ninguna esperanza y vivíamos como gente que no tenía esperanza, viviendo el día, viviendo con las oleadas de la vida, del mundo. Pero ahora que despertamos, hermano, sabemos que la esperanza está solamente en Cristo, y a través de Él, hermano, nosotros tenemos esperanza de tener una vida eterna. Amén. Entonces, si leemos también en Filipenses, vamos más adelante para complementar esta escritura, 2:15. Dice así la escritura, ¿ya lo tienen todos? Para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada,
En ella ustedes dicen, brilla como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Amén. La luz, hermano, que Dios depositó en nosotros a través del Evangelio, hermano, está en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros brillemos. ¿Para qué? Para que seamos testigos de la vida que Dios nos ha dado. La nueva vida en Cristo. Amén. Pero fíjense lo que dice. Vamos a volver a 2 de Corintios 4. Miren lo que dice en el versículo 7. Este gran tesoro que Dios ha puesto en nosotros, que es la salvación, que es el entendimiento del Evangelio. Ese tesoro, hermano, está dentro de nosotros para que únicamente brillemos y seamos luz a otros que necesitan luz y que caminan en oscuridad. Pero en el versículo 7 dice, tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? El tesoro que Dios ha depositado en nosotros, que es el Evangelio. El Evangelio es el tesoro que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Este tesoro lo tenemos en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime o qué tan grande poder viene de Dios y no de nosotros. Amén. Y les dije el domingo pasado que habían vasijas en ese tiempo, hermano, que eran hechas de metal, de oro, de bronce, de plata, ¿verdad? Y estaban las de barro. Dios ha depositado, fíjense, no escogió una de oro, ¿verdad? No escogió una de oro, escogió una de barro, ¿verdad? Una vasija tan frágil, un vaso tan frágil como es el de barro. Él lo escogió. ¿Por qué? Porque Él dice, quiere que su gloria se vea en nosotros. Que nosotros no seamos obstáculo para ver ese tesoro que Dios ha depositado en nosotros, ¿verdad? ¿Cómo le diga? Por el valor del vaso. Si damos un vaso de oro, hermano, brilla. Y mientras el vaso brille, la gloria de Dios no se puede mirar. Y yo estaba meditando en esto, hermano, y digo, entonces, ¿cuál es el vaso que brilla? Es el orgullo del hombre. Cuando digo hombre, es el orgullo del hombre y la mujer. ¿Cuántos tienen orgullo? Es una palabra muy, hermano, esa palabra es muy pesada. No, hermano, si yo soy nueva criatura. Ok. Todos tenemos orgullo. Y este orgullo, hermano, es el que muchas veces opaca la gloria de Dios que Él ha depositado en nosotros. Por eso les digo, mientras el vaso brille, la gloria de Dios no va a brillar. Amén. Mientras el orgullo del hombre está latente, Dios no puede brillar en esa vida. Amén. Es que el orgullo es tremendo, hermano. El orgullo, hermano, separa. Amén. Y fíjense, yo estuve buscando en la palabra orgullo qué definiciones tenía, ¿verdad? Y le puse el orgullo del hombre. Y a veces lo vemos muy, como le diga, sin importancia, pero es algo increíble, hermano, que el orgullo separa al hombre de Dios.
le escribí una de las definiciones que encontré, y una de ellas es una de las razones. El orgullo es una de las razones principales porque la que una persona no puede llevarse bien con los demás. El orgullo dice: la gente no puede afrontar las situaciones de la vida. El orgullo, dice, es causa que el corazón se endurezca. El orgullo es la razón principal para la desunión. Amén. El orgullo resiste a Dios y Dios resiste al orgulloso. Amén. Dice que tremendo. El orgullo lo podemos ver en Faraón. ¿Se acuerdan ustedes de Faraón cuando Dios trató de sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo libertó de la esclavitud? Y pudimos ver, hermano, que Faraón dice que endurecía su corazón. La escritura dice que Dios endurecía el corazón de Faraón, pero Dios creo que no endurece el corazón de nadie, ¿no? A propósito, dice: voy a endurecer el corazón de Río para que ya no venga Elisa. Dios no puede hacer eso. ¿Será que Dios habrá dicho: voy a endurecer el corazón de Faraón para que todo esto suceda? No. Cuando la escritura dice y Dios endureció el corazón de Faraón, quiere decir que Faraón odiaba tanto a Dios porque machacó su orgullo. ¿Cómo lo hizo? Ustedes se recuerdan. Mandó a Moisés y le dijo: deja ir a mi pueblo que quiero que me vayan a adorar al desierto. Y Faraón dijo: ¿quién es Jehová? ¿Y quién es Dios? ¿Quién es? Si yo aquí soy el... Hermano, la historia dice que los faraones se creía que eran dioses, ¿verdad? Que ellos tenían en sus manos, tenían el poder para matar y para dar vida. Entonces, cuando Dios le dio esa orden a través de Moisés, le dijo: bueno, ¿quién es? Y fíjense el orgullo. ¿Cómo es el orgullo del hombre? Se cierra en su orgullo. Y Dios le dijo: si no lo dejas ir, pues atente a las consecuencias. Pues no lo dejó ir. Y le mandó plagas a Egipto. Plagas, hermano, donde casi Egipto quedó destruido. Le mandó la langosta, le mandó las pulgas, le mandó las moscas, le mandó... Hermano, y convirtió el río Nilo en sangre, hermano. Todo el agua que querían consumir estaba roja. Estaba contaminada. Entonces, todo eso, hermano, uno tras otro, y Faraón no cedía por el orgullo, hermano. El orgullo es tal, hermano, que en el hombre, hermano, que no le importa, fíjese, no le importó que muriera su hijo primogénito. La última plaga que le mandó fue el ángel de la muerte, y murieron todos los primogénitos de Egipto, incluyendo el hijo de Faraón. Incluyendo ahí, hermano, se doblegó un poco y dijo: bueno, que se vaya. Una vez partido el pueblo de Israel, hermano, ya estaban en el desierto, hermano. Dice que Faraón como que recapacitó y dijo: ¿cómo es que yo he dejado ir a este pueblo? Fíjese cómo es el orgullo. ¿Qué van a decir de mí? Porque muchas veces eso nos importa más. ¿El qué dirán?
¿Qué van a decir los pueblos de mí? Que yo soy un faraón débil, que yo no tengo, ¿verdad?, autoridad, que bueno. Dice que agarró sus carros, sus mejores jinetes y fue tras el pueblo de Israel, solo a encontrar la muerte. El orgullo del hombre. Hermano, meditemos un poco cuando Israel llegó detrás cuando Faraón llegó detrás del pueblo de Israel y los acorraló. Dice que la columna de fuego de Dios estaba en medio de los dos pueblos y Faraón no podía pasar porque ahí estaba la columna de fuego. Dígame usted, hermano, mirando ese prodigio delante de él, una cortina de fuego, hermano, que no lo dejaba pasar. Era para tener temor, ¿no? Y decir, oh my God, ¿qué estoy haciendo yo? Si Dios es poderosísimo, ¿cómo yo me atrevo a ir en contra del pueblo de Dios? Y sin embargo, su orgullo pudo más. Tanto así que lo llevó a la muerte y llevó a la muerte a todo su ejército, porque todos quedaron sepultados en medio del mar. Mientras el vaso brille, la gloria de Dios no se puede dejar. Mientras mi orgullo, hermano, esté latente, Dios no puede, hermano, obrar en mi vida. Amén. Entonces, ese vaso, hermano, por eso lo hizo de barro el Señor, porque es fácil quebrarlo. No, hermano, un vaso de oro, ¿cómo lo quiebra? Solo fundiéndolo, ¿verdad? Solo fundiéndolo. Y a veces el Señor, para remover el orgullo que teníamos, porque usted no puede servir al Señor con orgullo, hermano, en su corazón, entonces tiene que Él fundirnos para que brille su gloria en nosotros. Aleluya. Está tremendo, ¿verdad? Y dice en el 8, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados. ¿Qué quiere decir perplejos? Atónitos, ¿verdad? O sea, inmóviles. O sea, a veces no sabemos qué hacer, ¿verdad? A veces hablo con mi esposa y le digo, a veces no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer, pero no nos desesperamos, sino que esperamos en Dios. Amén. Dice, perseguidos, pero no abandonados. Hermano, si usted quiere seguir al Señor, usted va a ser perseguido siempre. Amén. Pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Y a veces nos parece que de plano ya no podemos levantar, pero déjenme decirle, no estamos destruidos, porque aquel que sostiene nuestras almas, hermano, nunca ha perdido una batalla. Amén. Y dice, pero fíjese todo lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué lo está diciendo? ¿Por qué lo está diciendo? Porque ese es el tesoro que llevamos dentro de nosotros, la fe. La fe de nuestro Señor Jesucristo. Nada lo podía parar a Pablo. Todo lo que pasó él, hermano, es algo tremendo. Aleluya. Todo lo que pasó Pablo, hermano, ¿cómo podía decir este hombre semejantes cosas? ¿Qué es lo que lo sostenía a Pablo? El tesoro que tenía por dentro, la convicción
del Espíritu Santo que había escrito, hermano, el plan de Dios en el corazón. Eso, hermano, cuando nosotros tenemos, hermano, escrito el plan de Dios en nuestro corazón, nada nos puede apartar del camino de Dios. Amén. Y dice, donde quiera que vamos, siempre, fíjese que dice siempre, donde quiera que vayamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Amén. Amén. Pues a nosotros los que vivimos, siempre se nos entrega a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida de Jesús. Fíjese que habla de la muerte de Jesús y la vida de Jesús. La muerte de Jesús es la que Pablo se refería, como les dijera, quería ser semejante a Jesús. Pero no puede ser semejante a Jesús sin antes ser semejante a la muerte. Porque primero morimos y luego obtenemos la vida. Amén. Y dice en Filipenses, vamos otra vez a Filipenses. Capítulo 2. Versículo 5. Dice así, mire, la actitud de ustedes, eso se está refiriendo a todos nosotros, debe ser como la de Cristo Jesús, que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, dice, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló, oigan, a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Concuerda con lo que acabamos de leer del orgullo. Dice que el Señor Jesucristo se humilló y vino a ser siervo, no a que le sirvieran. Se hizo semejante a los humanos. Aleluya. Y se hizo obediente hasta la muerte. So, Pablo dice, cada uno de nosotros tiene que identificarse con la muerte de nuestro Señor Jesucristo para que su vida pueda estar en nosotros. Amén. Tenemos que ser semejantes a Él, a nuestro Señor Jesucristo. Y el precio que Él pagó, hermano, morir a nosotros mismos. Porque Jesús dejó su trono, hermano. Él se negó a sí mismo. Y eso es el trabajo de cada uno de nosotros. Negarnos a nosotros mismos. Y dejar todo orgullo de nuestro corazón. ¿Para qué? Para que Cristo brille en nuestra vida. Amén. Aleluya. Ojalá que haya quedado esto claro en ustedes. Vamos a 2 Corintios capítulo 4. Nuevamente. Y seguimos leyendo.
Dice, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros los que vivimos, los que hemos recibido su luz, los que entendemos el Evangelio, siempre se nos entrega a la muerte por causa de Jesús. Amén. Para que también su vida se manifieste en nosotros. Óigame. Lo que está diciendo, vamos a ser quebrantados como el vaso de barro. Porque es imposible, hermano, que alguien vea a Jesucristo en nosotros si nuestro vaso está completito. ¿Por qué tenemos que pasar tantas cosas a veces en la vida, hermano? Dios quiere manifestarse en nuestra vida, quiere que su luz se vea a través de nosotros, para que los demás vean, hermano, el poder de Dios. Y Pablo dice, nosotros hemos sido perseguidos día con día. Era día con día, hermano, que Pablo era perseguido. Por eso él podía decir, la gloria de Dios se refleja en nosotros. ¿Por qué? Porque nadie absolutamente podría soportar lo que Pablo estaba soportando. Es algo tremendo, hermano. Mire lo que dice, vamos nuevamente. Recuerde que estamos aprendiendo un poquito, a Filipenses nuevamente. Capítulo 3. Capítulo 3, versículo 8. Dice, es más, dice, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo, ¿por qué dice? Fíjese que en esta escritura dice estiércol. Lo tengo por estiércol, dice, a fin de ganar a Cristo. ¿Qué es estiércol? Fíjese que, qué convicción la que había en Pablo, hermano. Qué revelación había en su corazón. Hermano, que podía llamarle a todas las, podemos decir, las comodidades, las riquezas, el conocimiento del mundo, le podía llamar conocimiento, hermano, convicción en su corazón que cada uno de nosotros deberíamos tener. Todo, dice, lo he dejado por el conocimiento de Cristo, porque lo conocía él y pude entender, hermano, que todo aquí perece, que todo aquí se acaba. Pero nosotros tenemos una esperanza mayor. Que cuando todo se termine, nosotros continuamos a una vida eterna juntamente con Él. Por esa convicción, dice Pablo, yo entendí. El conocimiento llegó a mí. Yo pude entender qué hizo Jesús por mí. Y eso me impulsa. No importa que sea quebrantado, hermano, no sea humillado, que me hagan lo que hagan, no me van a poder detener, porque yo tengo una meta de llegar a la vida eterna. Pablo lo dejó todo, hermano, y dice en el vamos por el estiércol, ¿no? A fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él.
No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que se obtiene creyendo en el Señor Jesús. Amén. Dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos. Óiganme, participar. ¿Qué es un partícipe? Uno que experimenta los sufrimientos de Cristo. Oh, hermano, eso es para que Pablo lo haya dicho. Es que estaba dispuesto a todo. ¿Quiénes quisieran padecer como Jesús? Hermano, eso era, ¿verdad? En aquellos tiempos, porque era gente bárbara, ¿verdad? Lo que hacían y todo. Pero a Jesús no le importó. Y yo creo que a Pablo tampoco. Amén. Y para ser, dice, semejante a él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Así yo espero. Así es mi fe. Yo creo que voy a ser levantado, resucitado. Amén. Con esa convicción, hermano, ¿quién lo podía detener a Pablo? ¿Quién lo puede detener a usted con esa convicción, hermano? Ah, aleluya. Por eso alguien dice, oh, la iglesia primitiva, hermano, hacían cosas que... No, la iglesia primitiva, hermano, era poderosa. ¿Por qué? Porque Cristo reflejaba en sus vidas. No el orgullo, hermano. No el orgullo del hombre. Amén. Aleluya. No está muy inspirado el mensaje. Volvamos al 4 y vamos al versículo. 2 Corintios 4, versículo. Dice, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Si cada vez, hermano, que usted quiere vivir el evangelio, hermano, usted muere. Cada vez que usted le lleva palabra de esperanza a una persona, usted está muriendo, hermano. ¿Para qué? Para que la otra persona reciba vida. O sea que no hay vida sin muerte, hermano. Alguien tiene que morir para que otro viva. Cristo tuvo que morir para que nosotros viviéramos. Si llevar el evangelio, hermano, es algo que a veces, hermano, cuesta mucha inversión. Invierte su tiempo, su vida, su dinero, todo. ¿Sabe usted, hermano, que le voy a contar un secreto? Que en una congregación, hermano, el pastor no se reproduce. El que se reproduce son las ovejas. El trabajo del pastor es enseñar y traer la palabra. El trabajo de la oveja es reproducirse. Pero en la reproducción
hay dolor. Cada vez que para una oveja, hay dolor. Es dolor traer gente al reino de los cielos. No es sencillo, hermano. Si nosotros no nos reproducimos, venimos a ser estériles. Y la oveja estéril, como no se reproduce, entonces la pelonean, le quitan toda la lana y luego la ponen para el matadero. Amén. Tenemos que morir a nosotros para que alguien más dé vida. Pablo había entendido muy bien, hermano, el trabajo que tenía que hacer. El trabajo es arduo. Debe tener mucha fe. Ser perseverante. Tener paciencia. Para poder reproducir. ¿Cuántos se quieren reproducir acá? Va a tener que morir. Pero hermano, es que el tiempo, usted sabe. No. Hermano, que no. Hay que reproducirse. Amén. Aleluya. Estamos tremendo, ¿verdad? Pero ese es un secreto que les quería decir. ¿Cuántos lo sabían? Amén. Así que Pablo decía, así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Y Pablo se sintió orgulloso de eso, hermano. De pagar el precio porque alguien más fuera salvo. Y ese es nuestro único trabajo como cristianos. No hay otro. Los dones, Señor, dame los dones. Dame las habilidades. Dame la revelación. No. El Señor dice, ¿para qué le voy a dar dones? ¿Para qué le voy a dar revelaciones? Si no hay reproducción. Es algo muy sencillo de entender, ¿no? Amén. Y seguimos en el 13. Ya vamos a terminar. 4:13. Escrito está, dice Pablo. Creí y por eso hablé. Creí y por eso hablé. Fíjese, hermano, que dice, muchas doctrinas, hermano, dicen que lo aplican esto de la manera equivocada. ¿Verdad? Y dice, bueno, usted si no cree no puede hablarlo, pues, entonces necesita creerlo, ¿verdad? Si usted dice, bueno, tiene que estar constantemente oyendo y oyendo y oyendo la palabra, ¿verdad? Para que cuando caiga en su corazón, entonces usted va a poder hablar fe. Y cuando usted hable fe, las cosas van a suceder. Pero este versículo no tiene nada que ver con eso. Cuando dice Pablo, escrito está, es porque está escrito en alguna parte. ¿A dónde está escrito esto? Creí y por eso hablé. Entonces busquémoslo en el Salmo 116, versículo 10. Versículo 10. Y yo lo tengo en la versión internacional. ¿Ya lo tienen todos? Dice así. Aunque digo, me encuentro muy afligido,
sigo creyendo en Dios. Cuando Pablo hace referencia a este versículo, hermano, creí y por eso hablé, es porque Pablo estaba pasando situaciones difíciles. Pero porque he creído, por eso sigo hablando la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden ver eso claro? Entonces, a veces doctrinas, hermano, enseñan erróneamente la escritura, porque no tiene nada que ver con eso. Pablo estaba en situaciones duras, hermano. Amén. Pero eso no lo detenía a seguir predicando el evangelio. Por eso dice, continúa y dice, con ese mismo espíritu de fe, también nosotros creemos y por eso seguimos hablando. Porque hemos creído en la resurrección. Amén. Hemos creído que tenemos tal esperanza de gloria. Y por eso nada nos puede detener. Y por eso es que nos esforzamos y morimos constantemente para que otro alcance a ver lo que nosotros hemos visto. Y eso es lo que el diablo no le gusta, hermano. Que alguien reciba la luz de Dios, porque va a entender y va a despertar y va a decir, oh my God, quiere decir que esta vida es pasajera. ¿Por qué nos afanamos más en esta vida cuando tenemos algo más glorioso? Y eso no me lo tome a mal, hermano, que no tiene que importarle ahora nada de nuestra vida y de su hogar, No. Tenemos una esperanza viva, hermano. Y esa esperanza es la que no nos aparta del Señor. Continuamente seguimos, aunque nos sintamos derrotados, pero ahí estamos, hermanos, continuamos perseverando porque hemos visto la luz de Dios. Amén. Escrito está. Creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Pues sabemos, estamos seguros, estamos convencidos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Aleluya. No, hermano, yo creí que iba a saltar de alegría. Gloria a Dios. Aleluya. Todo esto, dice, es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar en acción de gracia por la gloria de Dios. Y seguimos con el mismo argumento. Todo esto es por el bien de nosotros. Para que la gracia que alcanza a tanta gente, hermano, para salvación, abunde en gracias de la misma gente que ha sido salva y le den gracias a Dios por haber entendido el evangelio, hermano. Porque mucha gente, hermano, no lo entiende. Mucha gente no lo entiende. Amén. Y dice, por tanto, no nos desanimamos. No nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro, ¿qué dice? Nos vamos renovando. Aleluya. Dice,
por dentro nos vamos renovando día tras día. ¿Qué es lo que nos renueva? ¿Qué es lo que nos renueva? ¿Qué es lo que nos renueva? La palabra de Dios. Día con día somos transformados. Y esa es la insistencia de nosotros, que tenemos que leer la palabra de Dios para ser transformados día con día. Amén. Por eso no nos desanimamos, porque por fuera, hermano, ¿qué es por fuera? Nuestro cuerpo, hermano, se va desgastando. Con tanta persecución, hermano, con tantos problemas en la vida, con tantas situaciones difíciles, el cuerpo se va desgastando. Pero sabemos que por dentro nos vamos renovando cada día. Cada día, hermano. Por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Pero fíjese lo que dice Pablo. Pues los sufrimientos ligeros. Los sufrimientos ligeros. Y efímeros. Esta palabra efímeros es pasajeros. Livianos, dice, ligeros, que ahora padecemos, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Como que Pablo, hermano, dice ligero. Yo quiero que vea usted esa palabra, ligero. Livianito, pues. Aleluya. Es algo tremendo, ¿no? Quiero hallar una escritura, hermano, que está en Filipenses 2. No. Vamos a ir allá en 2 Corintios, pero vamos a ir al capítulo 11, solo para amplificar esto que Pablo está diciendo de ligero. 2 Corintios 11, vamos a ir adelantarnos un poco en esa carta, y dice en el versículo 23. ¿Ya lo tiene? Déjalo encuentro yo. Dice, ¿son servidores de Cristo? Qué locura, dice él, refiriéndose hacia estas personas, ¿no? Dice, yo lo soy más que ellos, he trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. ¿Qué quiere? ¿Por qué, cómo le diga, especifica 39 azotes? Porque dice que a los 40 una persona moría. A los 40 azotes en la espalda, hermano, muere una persona. Pero por eso le daban 39 para que quedara medio muerto. 2 veces he recibido esa clase de azotes. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro en peligro de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligrosos en la ciudad,
peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Aparte de todo ese sufrimiento, hermano, llevaba la responsabilidad que Dios había puesto sobre él, la cual no podía hacerse para atrás. Y si volvemos a 2 Corintios capítulo 4, (17) y nos comunicamos con Pablo aquí cuando dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros y pasajeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo este sufrimiento. ¿Cuál es el sufrimiento del cristiano de ahora? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué sufrimos? Ay, hermanos, que me hicieron una mala mirada y eso hirió mi corazón, hermano. Hermano, no me habló el pastor ahora que no me saludó. Les conté de la hermana que se enojó porque llevó la comida y nadie comió de la comida. Pues se hirió en el corazón. Y por eso está contristada y herida. Y sufre por el evangelio. ¿Cuál será, hermano, el sufrimiento de la iglesia en este tiempo? No, hermano, tenemos que hacer conciencia de lo que Dios quiere que sepamos. Que el precio no lo estamos pagando. Aleluya. En el 18 dice, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. Ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Porque esto también, este versículo se usa mucho, hermano, en manera errónea, cuando enseñan que hay dos hemisferios en este mundo. Un hemisferio que es espiritual y un hemisferio que es físico. Y hay cosas en el mundo espiritual, hermano, que usted necesita. Necesita transferirlo del hemisferio espiritual al hemisferio físico. ¿Cuántos han oído eso? Y le dicen, ahí está, hermano, el riñón que usted necesita en el hemisferio espiritual. Ahí está, hermano, la casa que usted necesita. Ahí está el carro que usted necesita. El BMW que usted necesita. Ahí está, en el hemisferio espiritual. Y usted lo tiene que traer a lo físico. Y usan esta escritura, dice, porque no nos movemos por lo que vemos. ¿Cómo dice? No nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. Ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Pero ¿de qué está hablando la escritura? Está refiriéndose a lo mismo que Pablo decía, por fuera nos vamos desgastando. Lo que vemos no consta. Nos hace ver que la muerte es parte de nuestra vida, ¿o no? ¿Todos vamos a morir?
Y esta vida es corta. No pongamos la vista en lo que se ve, sino en lo que no se ve. ¿Y qué es lo que no se ve? La vida eterna. Aleluya. ¿Cómo me costó esta enseñanza, bro? Oh my God. Ay, Señor, gracias por tu ayuda, porque terminamos el capítulo 4. Hermano, y los animo a que leen el capítulo 5 y vamos a continuar la próxima semana. ¿Cuántos entendieron un poco este capítulo? Muy interesante, hermano, porque en realidad, necesitamos conocer más. Y necesitamos conocer el propósito de Dios. Cuando usted logra entender lo que Dios quiere hacer en usted, hermano, eso lo va a aferrar en su corazón, hermano, y eso lo va a impulsar día con día a seguir adelante, a seguir mejorando, a seguir santificándose para Dios, porque hay un propósito. ¿Cuántos quieren llegar ahí? Aleluya, yo quiero llegar ahí. La meta. Aleluya.